ver la presentación. Estamos viendo perfectamente la presentación, ingeniero. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, el día de hoy el objetivo de este caso de estudio, vamos a hablar de la implementación de una metodología que nos va a ayudar a incrementar la eficiencia operacional en tuberías de transporte de hidrocarburos, ¿sí? Pero acá lo importante para que se cumpla ese objetivo y lo que queremos resaltar el día de hoy es a través de las inspecciones en línea o las inspecciones inteligentes que se conocen en este tipo de industria. Bueno, la agenda o el desarrollo de esta presentación, pues básicamente vamos a tener una introducción. Lo que quiero es que todos entendamos de una manera sencilla este negocio del transporte y para qué sirven este tipo de herramientas inteligentes, ¿sí? Una pequeña o rápida contextualización de todo esto del marco teórico de cuáles son los posibles impactos y consecuencias que se puede tener en un negocio de transporte de hidrocarburos en caso de que no se mitiguen esas posibles amenazas de la manera correcta. Y después ya nos vamos al caso de estudio a mirar cómo se implementa la metodología que se está planteando, ¿sí? Y por último, digamos, lo que queremos y lo que quiero y lo que espero es que al final de la presentación podamos charlar, resolver sus preguntas y bueno, digamos, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la presentación. El negocio del transporte de hidrocarburos, digamos, lo quiero explicar de una manera muy sencilla y a través de esta diapositiva. Sí, en el transporte de hidrocarburos, básicamente las empresas o los operadores, ¿cuál es la función? Mover un volumen de producto de un punto a través de una red de tuberías hasta un punto B. ¿Para qué? Pues para venderlo. Básicamente el negocio es así de simple. Desde el punto de vista de negocio, los operadores, pues, y todas las compañías tienen una misión. La misión de estas compañías, dependiendo si es pública o privada, bueno, acá tengo, esto es un ejemplo, ¿no? Es contribuir con el desarrollo del país en el caso de que sea pública y privada, bueno, ya en el tema más de rentabilidad. Pero en lo que sí todas están de acuerdo y lo que la misión, digamos, es donde se busca dar valor, es que esa operación de transporte, bien sea de crudo, de gas o de cualquier derivado de los hidrocarburos, sea confiable, sea segura, sea eficiente y que esté comprometida con el ambiente. ¿Sí? Como ustedes bien saben, en el tema del manejo de transporte, de explotación, el impacto ambiental tiene un componente muy importante y de seguridad. Entonces, por tanto, en este negocio, pues, para que sea una operación eficiente, que es lo que queremos con esta metodología, se necesitan las herramientas inteligentes. Pero, ¿qué son las herramientas inteligentes? ¿Para qué sirven? Básicamente, en una red de transporte, como decía, que puede ir de un punto A a un punto B, básicamente ese punto A y ese punto B pueden atravesar todo un país. La red de tuberías puede ser muy compleja. Este es un tema sencillo, inclusive de otro país. Y dependiendo pues de la topografía, van a tener diferentes estaciones de bombeo, etcétera, pero toda esa tubería está expuesta a diferentes riesgos, a diferentes amenazas. Con las herramientas inteligentes, básicamente lo que hacemos es que ellas viajen por dentro de la tubería, el mismo flujo es el que la transporta en segmentos o inclusive en la totalidad, dependiendo de la ingeniería y de la topografía de la línea, para determinar cierto tipo de daños, de anomalías o de defectos que pueda tener esas tuberías, ¿sí? Que es lo que eventualmente me van a generar una consecuencia catastrófica. Entonces, desde este punto de vista, les quiero, pues, lo que les quiero mostrar es cuál es el negocio y para qué sirven esas líneas, estas herramientas, porque al identificar ese tipo de anomalías o los posibles daños, pues básicamente se va a contribuir a la misión de las compañías, que es operar de manera eficiente, segura y confiable. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener una tubería de transporte si no se hace de la manera adecuada?
si no se mitigan esos riesgos, pues pueden ser, como decía, catastróficas, pueden haber explosiones, pueden haber impactos directos con el medio ambiente, bien sea un río, bien sea mar, bien sea las mismas personas, y por tanto esto es lo que se quiere evitar, porque al tener un impacto en las personas, en el medio ambiente, claramente se va a ver impactado el negocio. La manera eficiente de transportar el crudo es que vaya del punto A al punto B de manera constante. En el momento en que se interrumpa, pues se deja de vender. Entonces ahí el negocio se ve afectado y eso es lo que los operadores no quieren que pase en sus tuberías, pues porque estaría en contra de su misión. Estos son unos datos que son, digamos, interesantes de ver cómo fallan las tuberías en otras partes del mundo. En el Reino Unido hay una organización una organización de los principales operadores del Reino Unido, eh, y básicamente ellos tienen todas las estadísticas desde que están operando en su red, que es aproximadamente de 30.000 kilómetros, por qué han fallado las tuberías, ¿sí? Entonces, es interesante, pues, traer a colación estos datos porque es básicamente lo que nos pasa acá en Sudamérica. Son quizás los mismos tipos de falla o razones por las cuales las tuberías fallan y están asociados a corrosión, bien sea interna o externa, a grietas, ¿sí? Y a geoamenazas, a movimientos de tuberías. Principalmente nosotros acá en Colombia, con las cordilleras, como sabemos, las tuberías o las redes de tuberías van por dentro de esas montañas, las atraviesan. Entonces, el riesgo de que exista un movimiento de tubería y me desplace, eso pues, se convierte en una amenaza para mi sistema de transporte, ¿sí? Y estas inspecciones en línea se hacen conforme a estándares internacionales, como API, como NEIS, o inclusive como el POF, que es el foro de operadores de tuberías, que básicamente aquí están todas las principales compañías a nivel mundial, y hicieron unos lineamientos para definir cómo implementar y cómo validar este tipo de inspecciones inteligentes, ¿sí? En el marco, digamos, cuando hablamos de, de mantener esa eficiencia operacional, las compañías tienen planes para cuidar esos activos. Normalmente tienen un plan de manejo o un esquema de manejo de integridad de activos. Lo tienen todas las compañías, diferentes formas, dependiendo de sus amenazas, pero el propósito o al final el fin es el mismo, que es tener las normas plantean que lo primero que hay que hacer es identificar todas las amenazas o las posibles amenazas que tienen los sistemas, hacer una evaluación de riesgo para determinar efectivamente cuáles son las que tienen más riesgo y con base en eso hacer un plan para implementar eh, inspecciones en sus sistemas o monitoreos, etcétera. Y con base en esos resultados, hacer estudios de integridad o evaluaciones de esas anomalías para determinar si son críticas o no y definir un plan de mantenimiento, ¿sí? Una vez se haga ese plan de mantenimiento, se hacen las reparaciones, las intervenciones, y para cerrar el ciclo, pues hay que hacer auditorías y revisiones para determinar que lo que se hizo estuvo bien y dentro de todo ese proceso, ¿qué podemos mejorar? Que básicamente yo esto siempre lo comparo con un ciclo de mejora continua, que quizás lo vemos mucho en nuestras empresas, en las universidades, en cualquier ámbito, en diferentes industrias, que es el plan, hacer, chequear y actuar. Es básicamente, acá vemos la planeación, el hacer, el verificar lo que estuvo bien y el actuar, que es determinar, como decía anteriormente, qué se puede implementar o mejorar a futuro, ¿sí? Dentro de ese marco general, que es lo que utilizan las compañías para evitar, para, para, hay un micrófono, para asegurar o mitigar todas esas amenazas, la metodología o que voy a plantear hoy está enmarcada dentro de esta parte que son las inspecciones ILI. En un programa general, las inspecciones ILI es solo una porción que me alimenta, digamos, todo ese ciclo,
para tomar las mejores decisiones. Entonces, esta metodología está enfocada en las inspecciones SILI, cómo desde la identificación de la amenaza que tiene mi sistema de tuberías o mi tubería en específica, cómo yo identifico esas amenazas, cómo las analizo, cómo selecciono esa herramienta o ese sistema de herramientas inteligentes para poder identificarlos, cómo yo preparo mi tubería para que esa herramienta inteligente pues pueda obtener la mejor información, y por último se hace la inspección para obtener un diagnóstico y poder con esa información tomar decisiones de qué tengo que hacer en mi tubería para que opere de manera segura y tener una proyección o un plan de mantenimiento de esa tubería, ¿sí? De manera integral con todas las posibles amenazas. Entonces, esta es la metodología que vamos a ver en un caso de estudio práctico y, y que vamos a implementar pues, en una tubería. ¿Cuáles son los principales retos que hay en las tuberías? ¿Sí? O sea, si nos ponemos en el punto de vista de un operador, ¿cuáles son las posibles amenazas y retos que tiene? Una tubería que transporta cualquier derivado está enterrada, entonces puede estar sometida a corrosión, puede tener geoamenazas, como lo decía anteriormente, que digamos, se desplace la tubería, que por la inestabilidad del terreno pues me vaya a afectar la integridad de la misma línea, pueden tener grietas, las líneas pueden tener fallas en el recubrimiento y los operadores quieren detectar todo este tipo de cosas para finalmente tomar las mejores decisiones. Y también hay un reto importante, que es la inspeccionabilidad. Cuando hablamos de inspecciones inteligentes, hay unos criterios o unos requerimientos mínimos para, para que estas inspecciones se puedan llevar a cabo. Es decir, deben haber por diseño, unas trampas para que la herramienta pueda ingresar, se pueda lanzar, se pueda recibir y unas condiciones operacionales para que la herramienta viaje en una velocidad requerida. Muchas veces eso no se tiene. Entonces, a pesar de que no se tienen las condiciones operacionales ni el diseño adecuado, existen opciones de tecnologías avanzadas para poder hacer esas inspecciones. Vamos, esto es lo que le preocupa principalmente a los operadores y la información que quieren sacar de las inspecciones en línea. Entonces, vamos a ir al caso de estudio en la cual implementamos esta metodología. Básicamente nos vamos a referir a una línea que transporta gas natural. Su año de construcción fue en el 2011. El operador que ha identificado que en sus rutinas y en su plan de integridad, pues hay una amenaza y es daños geométricos, reducción de diámetro interno, es decir, abolladuras. Por la misma condición del terreno se han evidenciado abolladuras asociadas a desplazamientos del terreno. También han evidenciado corrosión. Un punto importante es que en la operación de esta línea no se han presentado ningún tipo de fugas, afortunadamente, y el flujo es de 40 millones de 40 millones de pies cúbicos por día. O sea, digamos, el volumen de gases importante que transporta esta línea y nunca ha tenido una inspección previa con herramientas inteligentes. El análisis, vamos acá en la parte superior derecha, pues vamos a tener la metodología, la parte de inspecciones inteligentes y vamos a ir mirando cada paso. Entonces, tenemos una tubería, tiene una condición principal, el operador ha identificado que tiene geoamenazas y tiene corrosión. Las geoamenazas, como les he venido contando, están asociadas a que la topografía por la que está la línea es compleja, ¿sí? ¿Qué quiere el operador de la herramienta inteligente para poder tomar las mejores decisiones con esa información? Quiere detectar si hay daños geométricos y en dónde están y cuáles son sus dimensiones con la mayor precisión que pueda obtener por la misma topografía y por ser uno de los riesgos principales. Quiere determinar si hay deformaciones de curvaturas, ¿sí? Al haber un desplazamiento de movimiento, la línea puede llegar a deformarse y pueden generarse concentradores de esfuerzos, cosa que
puede ser crítico para la línea y pues puede llegar a fallar. ¿Y qué quiere? A pesar de que esto no es una amenaza, necesita saber cuál es el mapeo de la inercial de la línea, cuál es el trazado de la línea, para tener una línea base ya futuro o en el futuro cercano, dependiendo de estos resultados, determinar si la línea se ha desplazado o si hay movimiento en la tubería, ¿sí? En corrosión, esta es una amenaza pues interesante, es la que normalmente afecta con mayor impacto, como vimos en esas estadísticas del Reino Unido, la que tiene mayor impacto. Pero acá, cuando hablamos de inspecciones inteligentes, la corrosión no se puede hablar como un todo, ¿sí? Hay diferentes tipos de corrosión y están clasificadas. Una herramienta, cuando hablamos de corrosión, tenemos que saber específicamente qué tipo de corrosión es la que yo tengo en mi tubería para poder seleccionar la mejor herramienta. En esta parte, en la diapositiva que estamos viendo, que estoy señalando, vemos los tipos de corrosión que se pueden presentar y básicamente están en función de sus dimensiones, del ancho y de la longitud. Y en este caso, lo que ha evidenciado el cliente con su información histórica, con lo que pues, ha vivido durante la operación, es que existen picaduras, es decir, están en esta zona y que hay corrosión general. ¿Sí? Ha evidenciado corrosión general. En ese orden de ideas, pues ya ha identificado qué es lo que, haciendo el análisis de la amenaza, de las amenazas que tiene, ahí se sigue al siguiente paso para seleccionar cuál es el sistema o las herramientas inteligentes que me pueden llegar a detectar esas amenazas, ¿sí? Entonces, la selección de las herramientas, ¿en qué se basa? ¿Sí? En los principios físicos. Básicamente, pueden haber principios físicos que pueden ser directos como el ultrasonido o indirectos como la pérdida de flujo magnético, que pues en términos concretos son las tecnologías que más se usan en la industria para detectar corrosión. En este caso es una línea de gas, el ultrasonido se descarta porque por el mismo principio se necesita un medio acoplante, es decir, un medio líquido para que la onda ultrasónica pueda viajar y se pueda determinar el espesor de la pared, ¿sí? En ese orden de ideas, la herramienta seleccionada en este caso fue una herramienta de pérdida de flujo magnético que me detecta corrosión y me detecta estos dos tipos de corrosión, las picaduras y la corrosión general, pero adicionalmente me detecta otros tipos de corrosiones, ¿sí? Una herramienta que detecta corrosión no necesariamente me detecta todos esos tipos de corrosión, entonces por eso es importante saber qué tipo de corrosión para hacer la selección adecuada de mi herramienta, ¿sí? La precisión, como en todos los ámbitos, si yo quiero una precisión básica, existe, pero si quiero la precisión mayor, pues en este caso, por el riesgo, por ser la primera vez, el, el operador decidió tener la mejor información disponible que hay y por eso seleccionó o se seleccionó en conjunto las herramientas de alta resolución, tanto para daños por corrosión como para geometría. Acá hay un punto importante, esta es la herramienta para detectar corrosión, esta es la herramienta para detectar geometría, existe un módulo para hacer todo el trazado, el mapeo de la línea que puede ir en esta o en esta herramienta. Digamos, acá un punto importante que hay que considerar es si estas tecnologías se pueden ir en un combo, es decir, si tuviera un Lego y uniera una con otra para tener eficiencias también durante las inspecciones SILI, y pues en este caso fue posible que todas estas herramientas se hicieran en un solo módulo y se corrieran de manera unificada, ¿sí? El siguiente punto es la preparación de la tubería. Ya venimos con la secuencia lógica de listo, ya tengo la amenaza, ya tengo mi sistema que me va a detectar esas amenazas, ahora yo tengo que saber o tengo que preparar la tubería. Las tuberías básicamente, eh, por más de que el diseño me diga que la herramienta puede pasar, se tiene que verificar que el diámetro interno sea el adecuado para que la herramienta pues se mueva por toda la longitud de la línea sin problemas. Entonces existen unas herramientas que tienen unas platinas de aluminio y lo que hacen es viajar para confirmar que el paso mínimo dentro de la tubería sea el adecuado
para que la herramienta inteligente pueda viajar sin ningún problema. En este caso, es bien interesante porque la línea tiene polvo negro. ¿Sí? El polvo negro se da por reacciones químicas, por corrosión principalmente, y digamos que es un problema para las tuberías de gas por la erosión que puede llegar a formar en la tubería, la rugosidad que forma, los depósitos y el daño que puede generar a todos los componentes de una tubería. En este caso se hizo una preparación, digamos, especial, agresiva y de forma progresiva para poder limpiar toda la línea, porque una herramienta inteligente corre digamos, si la superficie interna no está preparada, es decir, si no está limpia, la calidad de los datos no va a ser buena y la calidad de la información tampoco. Y esto es lo último que se quiere, pues, porque son temas para tomar decisiones, es información para tomar decisiones, y es la única forma de cumplir con la misión que opere de manera segura, es tener información confiable. Por eso, digamos, se hizo todo este plan de limpieza especial en esta línea para obtener pues la limpieza adecuada. Acá en la parte inferior derecha podemos ver, digamos, la cantidad de residuos, mucho más. Esto es simplemente ilustrativo, pero salían bolsas y bolsas llenas de polvo negro en cada una de estas inspecciones. Después de preparar la tubería y de determinar que se tenía el paso suficiente y que estaba limpia, pues se hace la inspección. Sí, se hace la inspección. Tenemos, como les dije, una inspección con una herramienta de pérdida de flujo magnético axial, como dije, la unimos, la herramienta geométrica, y en un cuerpo está la unidad de mapeo inercial para determinar el trazado y determinar las zonas de deformación por curvatura. De manera rápida, pues el principio de pérdida de flujo magnético, es más, acá en el MFL lo que se hace es magnetizar el espesor de la tubería, ¿sí? A través de un circuito magnético. En la mitad vemos unos sensores. Cuando, en el caso de que la tubería no tenga ningún daño, pues no hay ninguna distorsión de ese flujo magnético. En el caso que hay un daño, el flujo magnético se distorsiona. Y estos sensores son los que me van a determinar de manera indirecta cuál es la pérdida de material, bien sea si es en la parte externa o interna de la superficie. Ese es el principio físico que quería, pues, como para ponerlos a todos en contexto y lo entendamos. ¿Qué es lo que me da una inspección inteligente? ¿Cuál es el resultado? Es un diagnóstico, una foto de cómo está la tubería en el momento que se hizo la inspección respecto a corrosión. En esta gráfica vemos muchos punticos verdes y rojos. Básicamente me está diciendo, es el desarrollo de la tubería, ¿sí? Si estuviera, la abriera, y me está diciendo que en la parte inferior es donde está concentrada la mayor cantidad de anomalías, ¿sí? Digamos, es una tendencia clara. Y acá, en la clasificación de las anomalías que se hizo desde el inicio, me está diciendo que de las 123 anomalías asociadas a corrosión, 100 son picaduras. ¿Esto qué me indica? Que la selección que yo hice de la herramienta, pues definitivamente fue la adecuada, ¿sí? Porque está detectando lo que yo esperaba, ¿sí? Adicionalmente, no vemos otro tipo de corrosión, entonces, digamos que ese paso de la metodología estuvo bien. Y acá, pues, está el diagnóstico detallado de la corrosión, que en una inspección me dice qué es lo que yo tengo que reparar de manera inmediata, ¿sí? Conforme a los códigos internacionales. Estas tuberías trabajan bajo presión, entonces en función de la presión y de la dimensión de las anomalías, se determina la presión segura de operación. Si se puede trabajar seguro con esa anomalía, pues no hay que repararla, y si no se puede trabajar, pues hay que repararla. Digamos, en términos sencillos eso. En este caso, no se tuvo que reparar ninguna anomalía. Ya tenemos solo la información de corrosión. Vamos a ver la información de del segundo módulo o de la inspección geométrica, ¿sí? Acá tenemos como resultado, bueno, cómo funcionan estas herramientas, ¿sí? Son calipers, son electromecánicos. Básicamente, en caso de que se encuentre alguna anomalía, el sensor o los calipers se deflectan, genera un ángulo, eso se traduce, pues,
en una deformación, pero adicionalmente estas herramientas de alta resolución tienen unos sensores, digamos, electromagnéticos, que son corrientes de eddy, y básicamente el principio lo que me hace es determinar la distancia que hay entre el sensor y la pared interna, y eso permite que definir mucho mejor el dimensionamiento de las anomalías asociadas a reducción de diámetro interno, es decir, abolladuras, deformaciones de la tubería. Con esta herramienta yo los puedo detectar de una manera, digamos, práctica. El resultado de la inspección geométrica, ¿cuál fue? 426 abolladuras, deformaciones de diámetro interno, por las normas internacionales, las mayores al 6% son las críticas y se tienen que reparar de manera inmediata, ¿sí? Pero acá vemos un tema, que también están distribuidas en la parte inferior de la tubería, ¿sí? En ese orden de ideas, pues acá con las inspecciones, geometría y corrosión, tenemos ya una impresión, tenemos una información para tomar acciones inmediatas, ¿sí? Y básicamente el siguiente paso es, con estos diagnósticos, es verificar y tomar esas acciones, digamos, inmediatas. Después de que se hace, digamos, acá otro punto que no he mencionado, estos son tuberías de cientos de kilómetros. Este caso específico es una tubería de más de 100 kilómetros o 100 kilómetros aproximadamente. Entonces imagínense cómo se ubica una anomalía que sus dimensiones pueden ser de 10 por 10 centímetros. Sí, es básicamente ubicar una aguja en un pajar. Entonces, el mapeo inercial también me sirve a mí para tener georreferenciada o geoposicionada la línea, eh, encontrar estas anomalías con una precisión submétrica. Es decir, yo con un GPS especial voy, ubico la anomalía, hago la excavación y la detecto. Sí, estoy hablando de que estoy encontrando picaduras de este tipo, les estoy hablando, tienen 12 por 12 milímetros, daños geométricos, ¿sí? Arrugas de este tipo que fueron las que se encontraron. Entonces, digamos que las inspecciones inteligentes tienen ese nivel de precisión para detectar estas anomalías, ¿sí? Y pues cada anomalía tiene una hoja de excavación, una hoja específica en la cual esas anomalías se pueden identificar de manera sencilla. Las tuberías están construidas con secciones, segmentos de tubos, van soldados y bueno, así se va haciendo toda la red. Entonces, esas referencias de soldadura son las que se utilizan para ubicar esas anomalías y después de mirar claramente las coordenadas para llegar a ese punto. Pero imagínense, esto pasa inclusive por debajo de las ciudades, estas redes de gas o de distribución de gasolina. Entonces, ese nivel de precisión se tiene. Una vez se hacen las verificaciones, eh, se hace la validación para determinar si esa información fue correcta o no, porque, pues, digamos, todas las herramientas tienen un nivel de precisión en su dimensionamiento y básicamente hay que validar si esa precisión estuvo bien o estuvo mal. Principalmente está asociado a una falla, puede estar asociada a una falla, a condiciones operacionales que no fueron las adecuadas o a una mala limpieza. En este caso, digamos, las anomalías estuvieron dentro de especificación y hay una norma específica que nos dice cuáles son los criterios de aceptación, que es el POF, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos los resultados, pero hay un punto importante, pues, digamos que acá es, digamos, ya el punto para terminar, eh, y dejar claro que siguen las evaluaciones de integridad. Yo hice las inspecciones, tengo la información y tengo información de 100 kilómetros, tanto de anomalías geométricas, de anomalías de corrosión, del mapeo inercial, que también me da la información de las deformaciones por curvatura, pero con los estudios de integridad es la manera en la que yo integro toda la información de manera conjunta, valga la redundancia, para evaluar todas las anomalías, ¿sí? Y para definir todos los planes de mantenimiento. Básicamente aquí está la combinación de las anomalías de corrosión y geométricas, ¿sí? Y también se mira estas zonas de deformaciones por curvaturas.
Y una deformación por curvatura puede ser que el terreno se desplace. Aquí esto es una referencia, esto no es una fotografía del caso, pero lo que quiero es que entiendan a qué me hago referencia cuando hay una deformación por curvatura y a qué me refiero cuando hay un desplazamiento de tubería, ¿sí? Y esta línea en particular está sometida a esos riesgos. Pero con los estudios de integridad, básicamente lo que se define de forma conjunta es la integración de la mayoría de amenazas que tiene presente la línea, se evalúan de manera conjunta, se definen los criterios de aceptación y se define el plan de mantenimiento, ¿sí? Entonces, todo esto se hizo en esta línea para definir el plan de mantenimiento, pero el input principal es el de las inspecciones en línea. Si yo no hubiera hecho una selección adecuada de las herramientas, si no se hubiera preparado la línea, todo lo que se haga en el análisis de integridad básicamente no va a funcionar. Entra basura, sale basura. Entra buena información, sale buena información. Es básicamente el final del ciclo para, pues, definitivamente intervenir la línea y hacer los planes de mantenimiento. Y por último, acá entramos al primer círculo que les mostraba, de actualizar el análisis de riesgo para seguir alimentando, pues, esa parte del plan de integridad. Como conclusiones, pues, básicamente en este sistema específico, pues, se pudieron tomar acciones de manera inmediata con este adecuado sistema de selección de inspecciones para mantener su integridad y básicamente que la tubería y que el operador tuviera confianza y cumplir con su misión de operar de manera segura, confiable y con el mejor desempeño conforme a los estándares internacionales. Y claramente se definió un plan de reparación y de mitigación de esas amenazas, ¿sí? Y esta metodología, pues, básicamente, ¿qué nos permitió? Lo que vimos, identificar las amenazas, ¿sí? Lo hicimos, amenazas, corrosión, seleccionar la herramienta inteligente, adecuada, no una herramienta, seleccionamos literalmente 3 tipos de tecnologías para detectar esas amenazas, se preparó la tubería, se definió y se miró que no hubieran restricciones y se hizo una limpieza agresiva, especial, para lograr la limpieza adecuada para obtener la mejor información. Y bueno, se obtuvieron los datos con la mejor calidad y adicionalmente de la manera más eficiente. ¿Por qué? Porque hice un combo, puse las 3 herramientas en una sola y la pude lanzar. De lo contrario, yo tenía que hacer 3 inspecciones por separado. Y al final, pues, el cliente está seguro de su plan, puede operar de manera eficiente y pues puede cumplirle a sus clientes, digámoslo así, entregando el producto de la manera de acuerdo a los compromisos contractuales y puede operar de manera segura. Acá, como en todos los casos, pues, digamos, hay un punto para que a futuro, y ustedes también tengan una idea, pues se abre como la discusión y es el volumen de información que se maneja acá es importante. Digamos, 100 kilómetros pueden existir tuberías o sistemas, o la red de tuberías puede ser más de 10.000 kilómetros de algunos operadores del país. Entonces, ¿qué yo hago con toda esa información para tomar decisiones, digamos, de manera predictiva? ¿Sí? Entonces, la analítica es un punto que ahorita, no solo en esto, sino en cualquier sector, está, pues, moviendo de manera fuerte y es un punto en el que se está trabajando en la industria, ¿sí? Para tomar esas decisiones. Entonces, este es como el punto que queda ahí de interrogante y lo que está haciendo la industria y quizás para en un futuro hablar de ese tema. Básicamente ese era el objetivo de hoy, mostrarles este caso de estudio, esta metodología de una manera simple que espero todos hubieran entendido y nuevamente darle las gracias a SPI por este espacio y bueno, es lo que en este momento les quería presentar. Ahora quiero escuchar si tienen algunas dudas, preguntas o discutir algún tema al respecto. Este es el momento. Listo, John, muchísimas gracias por la presentación. Un tema muy interesante, muy valioso realmente y se ve el tema de la innovación frente a cómo ustedes están desarrollando
ese control de las facilidades en superficie. Doy ya inicio entonces en este orden de ideas a la sesión de preguntas. Aquellas personas que tengan algún comentario, alguna pregunta para el ingeniero yo lo pueden hacer a través del chat o levantando su mano. Mientras que esto ocurre, voy a asignarle la palabra a Felipe, que tiene alguna pregunta. Luis Felipe, ¿puedes abrir tu micrófono? Claro que sí. John, muchísimas gracias por tu presentación. Y bueno, yo tengo una pregunta con respecto al monitoreo, porque bueno, esta tecnología que personalmente no la conocía, es muy interesante porque permite, digamos, como monitorearla, sí, claramente monitorear el pipeline, pero con respecto a las geoamenazas, digamos, ¿no sería un poco tardía? Es decir, a mí, si yo pudiera, digamos, monitorear esas geoamenazas antes de, con movimientos previos que se puedan identificar y que aún no me han afectado mi pipeline, pero que podrían hacerlo, digamos, ese tipo de monitoreo se puede hacer o ustedes lo hacen frecuentemente para, digamos, no esperar a que haya una deformación, sino digamos, estar precavidos con respecto a eso. Claro, ese es un buen punto, Luis Felipe. El tema es, como tú mismo lo mencionas, estas herramientas determinan ya la consecuencia, que puede ser en un desplazamiento o una deformación en las curvaturas. Para determinar, digamos, la geomenaza, pues definitivamente desde un punto de vista de ingeniería hay que hacer el estudio de suelos, hay que mirar de manera cómo es la interacción de la tubería con el suelo. Digamos, ahí hay un área de experticia importante a nivel mundial que trabaja en eso, pero eso definitivamente se hace previo en la identificación de amenazas, como lo mirábamos en ese esquema, como yo lo hice en comparación en el ciclo de mejora continua. Se hace en la planeación y se hacen inspecciones se hacen planes de ingeniería para determinar qué tan estable o no es el suelo por donde pase la tubería, pero es un tema de ingeniería que definitivamente se tiene que hacer previo si está esa geoamenaza. Pero como este punto era de ILI, el ILI lo que me sirve quizás es para monitorear, efectivamente, quizás no, es para lo que me sirve, para monitorear si la tubería, si definitivamente el suelo o la montaña o la condición, digamos, me está moviendo la tubería o si hay un desplazamiento y por la condición, digamos, de la morfología de las rocas, etcétera, me están haciendo algún tipo de abolladuras o daños en la tubería. Sí, pero son dos cosas, una se hace preventiva y esta básicamente es a determinar si hay o para monitorear. Es que, ¿sabes? Gracias por la respuesta, pero, ¿sabes? Se me ocurría porque muchos de estos suelos, muchos de estos análisis y estudios se hacen de un carácter un poco más regional, una escala un poco mayor, y a veces esos desplazamientos no se alcanzan a definir o no se alcanzan a observar en campo. Sí, entonces, digamos que podría ser, te pregunto, podría ser como complementario, porque digamos, si uno corre la herramienta y va por el pipeline e identifica alguna abolladura o algún desplazamiento, uno dice, listo, también vamos a mirar allá la geoamenaza y eso sería como ese input para decir, allá hay un problema y vamos a hacerle el estudio de suelos complementario o de pronto estabilidad de taludes o algo así, ¿sí? Claro, claro, así es. Inclusive hay herramientas específicas que, dependiendo del riesgo y del tipo de suelo, se corren en una frecuencia, inclusive cada mes, para determinar, y en ciertas épocas del año, ¿no? Por ejemplo, cuando hay más lluvia. ¿Sí? Entonces, se hacen las inspecciones cada mes simplemente para determinar si se movió o no se movió la tubería, que es cuando espera, y tomar ahí acciones correctivas. Pero sí, estoy de acuerdo en lo que dices. Luis. Gracias, John. Muy buena, gracias. Listo, Felipe, muchas gracias. John, yo tengo un comentario ahí frente a ese tema, y bueno, es más también relacionado a una pregunta, y es, digamos, ustedes hoy utilizan otro mecanismo y, digamos, algún mecanismo referente a alguna tecnología para poder hacer ese monitoreo, digamos, no sé, a través de imágenes satelitales o capturas de dron, para, digamos, ver el comportamiento y monitorear, digamos, esas líneas en campo, pero, digamos, de una manera
sin estar presente en campo o sin estar, digamos que, yendo a la operación en campo para hacer esto, sino que de pronto se apoyan de otras herramientas. Y adicionalmente, digamos, ustedes frente a las diferentes operaciones que han venido haciendo en Colombia y considerando, digamos, las condiciones geológicas y climáticas al ser un país ubicado en el trópico, ¿cuáles son los mayores retos que hoy ustedes están enfrentando en el tema de generar ese control y monitoreo sobre estos pipelines? Bueno, respecto a la primera pregunta, sí. Vamos, esto es un tema, vamos, esto es un tema muy específico lo que yo presenté, pero cuando hay una geoamenaza, por ejemplo, que también está asociada a la segunda pregunta, se pueden tomar imágenes satelitales, ¿sí? A fin de verificar, obviamente, si hay algún tipo de movimiento o desplazamiento, o inclusive si hay algún tipo de daño particular en esa área, y se complementan con este tipo de inspecciones, ¿sí? Pero es básicamente mirando cuál es mi amenaza, pero ese tipo de soluciones, digamos, hoy en día son prácticas y se implementan, ¿sí? Dependiendo de cuál es mi amenaza, pero sí se hace. En Colombia, digamos, un punto fuerte, y por eso también escogí este caso, básicamente son las geoamenazas. Sí, es un punto, digamos, que los operadores están trabajando muy fuerte en este tema, porque quizás es donde tienen los dolores de cabeza más fuerte, por donde quizás las líneas están fallando. Entonces, en esto, pues hay un trabajo importante de los operadores con las compañías de ingeniería, trabajando en las mejores formas para mitigar eso, ¿sí? Y desde el punto de vista de inspecciones ILI, vamos, estas herramientas son las que también ayudan a monitorear y, y a que tomen las mejores acciones correctivas. No obstante, la corrosión es un problema que es, digamos, es una tubería de acero al carbono, transportan hidrocarburos. En ese orden de ideas, pues existe, y la mayoría de tuberías están asociadas o sometidas a procesos de corrosión dependiendo del producto o del medio a las que están expuestas. Entonces es una amenaza, digamos, es una amenaza importante, es la amenaza en la cual hoy en día se tiene mayor conocimiento, digámoslo así, en el país, pero también existen amenazas que pueden tener unas consecuencias más importantes, como grietas en las tuberías, ¿sí? Entonces hay otro tipo de herramientas especiales, pero acá lo importante, como decía en la metodología, es que nosotros entendamos como operadores cuáles son ese tipo de amenazas, ¿sí? Quizás haciendo la comparación, como hablábamos antes de la presentación, y bueno, como quizás muchos son ingenieros de petróleos y en esto pues no tienen quizás mucha experiencia, pero en las tuberías de pozo, en las tuberías de revestimiento también tienen formas de inspeccionarla, y básicamente ese es el mismo propósito, ¿no? Hay múltiples herramientas para mirar si hay daños geométricos, es decir, si, si hay una deformación, para mirar corrosión y para mirar cómo está la cementación o la adherencia entre el recubrimiento y la tubería. Entonces, básicamente también toda esa gama de herramientas que hay para inspección de pozos es lo mismo, y depende efectivamente de qué es lo que yo quiera identificar. Listo, perfecto, John. Muchas gracias por la explicación. Creo que has logrado transmitir todo el contenido de una manera muy clara y muy certera y fácil de digerir, digamos, todo el componente técnico como lo están haciendo. Por parte de nosotros, SPI Colombia, agradecerles nuevamente por este espacio, por unirse a la iniciativa de que el conocimiento sea libre y poder compartirlo con toda la comunidad Oil and Gas. Obviamente transmitirles el mensaje de que siempre estos espacios van a estar abiertos a todas las personas y a todas las compañías que gustan y tienen bajo su lema también el legado de divulgar el conocimiento técnico relacionado a la industria del gas. Y para darle cumplimiento al tiempo, yo creo que ya estamos finalizando.
Me gustaría, no sé, de pronto unas palabras finales para nuestra audiencia que nos acompaña. Igualmente agradecerlos a ellos por la participación, por la asistencia. Bueno, muchas gracias nuevamente a SPI, David, por el tiempo, y en nombre pues de Rosen también agradecerle a los participantes por tomarse el tiempo ya a estas alturas de la tarde-noche, que ya pues todo el mundo está pensando en otras cosas, de tomarse esta horita para escucharnos. Y pues básicamente lo que nosotros o Rosen como compañía hace es ayudar a las compañías a cumplir su misión, a que operen de manera segura, confiable y eficiente. Es también el mensaje que es lo que busca, lo que se busca en la industria, ¿sí? Obtener soluciones para mejorar y trabajar de manera segura. Entonces, muchas gracias nuevamente a todos por su asistencia, y cualquier cosa, bueno, digamos, ahí están mis contactos en LinkedIn, que pues se hizo una promoción muy buena por el seguimiento. Estoy a la orden. Perfecto. Yo no sé, tengo acá ya una preguntita, no sé si tenemos de pronto el tiempito para que nos pueda responder. Sí, no hay problema. Dale, te comparto. Nos preguntan cómo se realiza la corrida de la evaluación, es decir, cómo se introduce la herramienta en la tubería y cómo sería el proceso. Ok, existen en el diseño de las tuberías unas trampas en las cuales, se inserta estos se llaman pues herramientas inteligentes, pero digamos en la industria se llaman marranos, porque generan un ruido importante, principalmente las magnéticas, al adherirse a la pared interna. Es como si fuera un marrano, y bueno, históricamente esa es como la razón por la cual se llaman marranos inteligentes. En ese orden de ideas, existen un accesorio que, pues, de cierta manera puede llegar se introducen ahí, y después con una maniobra operacional se permite que la herramienta, ¿sí?, ingrese al sistema. Y lo mismo, existe una trampa en la parte final del segmento de la tubería para recibirla y sacarla. ¿Sí? Son accesorios que estén contemplados en el diseño y que están pues diseñados para, de cierta manera, no interrumpir el flujo constante de las líneas. Es decir, la línea está en operación, la trampa permite que el equipo ingrese a la línea sin interrumpir el flujo constante de la línea. ¿Sí? Es básicamente eso. Listo, perfecto, ingeniero John. Entonces, ya con esta pregunta finalizamos. Nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo compartido el día de hoy, a usted y obviamente a la compañía Rosen por unirse a esta iniciativa. Y de antemano a todos los asistentes, muchísimas gracias. Esperamos vernos en el siguiente mes, el 20 de mayo, con nuestra siguiente conferencia del programa Speed Technical Thursday, y que tengan una feliz noche. Entonces, ingeniero John, muchísimas gracias. Feliz noche a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego.